Muy buenos días, agradecemos su asistencia a la presentación del estudio El Camino a la Tranquilidad Financiera, oportunidades para la disrupción de las finanzas personales en México, realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas a solicitud de Treo. Para darnos unas palabras de bienvenida, recibamos a María Ariza, directora general de la Bolsa Institucional de Valores. Muy buenos días a todos. Qué gusto tenerlos aquí en el auditorio de Viva. Me siento muy honrada y muchas gracias a todos los que están aquí físicamente, pero los que también nos están acompañando virtualmente en este importante evento. Estamos muy contentos de recibirlos hoy aquí, sobre todo acompañados de grandes personalidades para hacer la presentación del estudio El Camino a la Tranquilidad Financiera, oportunidades para la disrupción de las finanzas personales en México, presentado por Treo en conjunto con el CIDE. Muchísimas gracias a nuestros invitados especiales. Primero, obviamente, Ana Laura Martínez Gutiérrez, quien es líder de este estudio y coordinadora de la Unidad de Comportamiento, Experimentación e Innovación del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE. Obviamente, también darle las gracias a Bernardo González, quien es presidente de la Amafore y buen amigo. Y, por supuesto, darte las gracias, Pedro, y la bienvenida con mucho gusto, presidente ejecutivo de Treo, y bueno, pues obviamente todos los que nos acompañan. Es de suma importancia tener este tipo de estudios en nuestro país que nos muestren los retos que enfrentamos en materia de inclusión financiera. Las métricas presentadas en este estudio son de gran utilidad para saber cómo hemos ido avanzando y cuáles siguen siendo las áreas de oportunidad. Sobre todo me parece muy enriquecedor saber cuáles son justamente las acciones que vamos a poder llevar a cabo en conjunto como sociedad y como agentes preponderantes y obviamente participantes del sector financiero para seguir dando pasos firmes hacia un México más incluyente, específicamente en este sector de inclusión financiera. Nosotros aquí en Viva somos grandes partidarios, hacemos grandes esfuerzos, o por lo menos lo intentamos hacer, pero sobre todo estamos pues convencidos de que necesitamos disminuir la desigualdad, haciendo pues claramente todos lo que nos toca. Nos consideramos privilegiados desde nuestro rol de bolsa de valores como parte de la construcción de mercados bursátiles más incluyentes y más sólidos. Y bueno, pues la verdad es que para nosotros es un compromiso que asumimos con mucha responsabilidad todos los días, ahorita lo vamos a platicar en el panel, con pequeñas acciones que vamos dando pues paso a paso y año con año, buscando justamente que este mercado se vuelva más participativo, más dinámico, más incluyente y que se vuelva el mercado pues que México necesita. Con esto, pues, ¿por qué no empezamos con el panel? Les doy las gracias de nuevo por tenerlos aquí y bueno, por supuesto a todos ustedes por acompañarnos. Sean bienvenidos todos. Gracias. A continuación escuchemos a la doctora Ana Laura Martínez Gutiérrez, líder del estudio El Camino a la Tranquilidad Financiera, oportunidades para la disrupción de las finanzas personales en México y coordinadora de la Unidad de Comportamiento, Experimentación e Innovación del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE. Hola, muchas gracias María y gracias a Pedro por darnos la oportunidad, por haber creído en el equipo del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE para hacer este estudio. Me da mucho gusto estar aquí. Creo que hemos ido avanzando hacia comprender cuáles son las barreras que impiden el uso de productos financieros en nuestro país, ¿no? María hablaba del sector bursátil, que es probablemente junto con los seguros uno donde tenemos pues más camino por andar y más retos, pero si pensamos incluso desde las cuentas de nómina, desde los productos más básicos, pues tenemos todavía mucho por entender y hacer para aumentar la inclusión financiera. Entonces, bueno, empezamos con la presentación.
invitación. La idea es que cubramos rápidamente, en unos 20 minutos, el estudio que hicimos, que es un estudio que se basa en los datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera y que realizamos en el marco de la economía del comportamiento, ¿no? Tratando sobre todo de enfocarnos en las barreras que desde las conductas, desde las vidas financieras y las decisiones que tomamos los mexicanos todos los días, pues ayudan a pintar esta realidad de exclusión del sector financiero y de subutilización, ¿no? Entonces, bueno, primero creo que vale la pena empezar con esta pregunta que tengo la suerte de tener varios años ya tratando de responder. ¿Por qué ha sido tan difícil aumentar el uso de productos financieros en México, ¿no? Entonces, bueno, aquí creo que hay, pues desde hace varios años, al menos 3, 4 sexenios, que se ha puesto en el foco tratar de aumentar la inclusión financiera en el país. Y sin embargo, desgraciadamente vivimos todavía una realidad que se aleja de vivir en un sector que le dé servicio a la mayoría de los mexicanos de forma óptima, ¿no? Paradójicamente, para nuestro nivel de sofisticación tecnológica, para el desarrollo del sistema financiero que tiene nuestro país, pues México está muy rezagado en términos de tenencia y uso de productos financieros. Si nos basamos simplemente en el tema cuentas bancarias, pues vemos que para México, esto con datos del Banco Mundial, el 37% de los adultos mexicanos contaban con una cuenta bancaria, ¿no? Que para el promedio de la región de América Latina y el Caribe, 55%, y comparándonos con países más parecidos a nosotros de ingreso medio alto, deberíamos de andar por ahí del 73%, ¿no? Y esto se agrava aún más cuando nos vamos a grupos específicos, jóvenes, mujeres, personas que viven en zonas rurales. Y si bien creo que llevamos varios años tratando de atacar el problema, pensando que es un problema de oferta, ¿no? Tratando de hacer un sector más competitivo, de generar más competencia. Y si bien eso es necesario, claramente no ha sido suficiente. Entonces, el enfoque que hoy vamos a analizar viene desde tratar de entender la importancia de las barreras de la demanda. ¿Qué está deteniendo a los mexicanos, a 40% de los que vivimos en esta ciudad, en donde hay sucursales en cada esquina, a tener un producto financiero y a utilizarlo en beneficio de nuestro bienestar? Entonces, primero nos partimos, como les decía, en este marco teórico de lo que se conoce como la economía del comportamiento, que a nivel mundial ha logrado avanzar muchas estrategias para aumentar el uso de productos financieros en muchos países, ¿no? Y el concepto probablemente del que tenemos que partir es el concepto de contabilidad mental. ¿A qué se refiere la contabilidad mental? Pues básicamente todos nosotros a lo largo de nuestra vida, desde que somos niños, empezamos a entender la necesidad de usar dinero, ¿no? Y empezamos a experimentar distintos grados de necesidades financieras para realizar transacciones, para mantener cierto grado de certidumbre y seguridad. Por ejemplo, si nos enfermamos, empezamos a pensar en ahorrar para el futuro, ¿no? Todo lo que Bernardo nos podría decir aquí de ese tema, que también es un gran tema en la agenda para mejorar el bienestar en nuestro país. Y todos estos procesos que automáticamente realizamos cuando pensamos en dinero es a lo que un gran economista del comportamiento, Richard Thaler, le llamó contabilidad mental, ¿no? Son todos esos procesos con el cuales entendemos nuestras necesidades financieras, codificamos nuestra relación con el dinero, con nuestros ingresos, decidimos cómo gastarlo, en qué invertirlo, etcétera. Y creo que algo que hemos venido trabajando en nuestro equipo, en la unidad de comportamiento, es justamente tratar de convencer al sector financiero que aumentar el uso de productos formales, financieros formales en nuestro país, implica cambiar comportamientos, ¿no? Implica cambiar comportamientos en los proveedores, al interior de los bancos, en las fintechs, en todos los proveedores del sistema financiero, pero muy importante, también requiere cambiar la conducta financiera de las mexicanas y los mexicanos que estamos acostumbrados a solventar nuestras necesidades con estrategias que tienden más hacia el uso de productos informales, empezando por el efectivo, los créditos familiares, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos cambiar las conductas financieras de los mexicanos
y para ello necesitamos transformar sus modelos mentales. Pero algo que hemos tenido muy claro desde hace algunos años es que no podemos transformar algo que no conocemos. Y entonces el camino ha sido un poco tratar de buscar distintas herramientas metodológicas que nos permitan entender cómo tomamos decisiones financieras los jóvenes, las mujeres, los mexicanos de distintos ingresos en el sector formal, en el sector informal, ¿no? Y justo eso es lo que hicimos con este estudio. Nos echamos un clavado a los datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera que realiza el INEGI con ayuda de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que pues nos dan una pintura si bien bastante, digamos, a la altura de no podemos ver los detalles de las personas que están detrás de estos datos, sí podemos entender esas barreras y esas decisiones o variables que están afectando el uso de productos financieros. Nosotros hemos podido realizar además estudios cualitativos y creo que algo muy importante es tratar de entender cuáles son esas barreras que hoy impiden el uso de productos financieros. Entonces, en esta lámina lo que pueden ver es desde las conducta de las personas, vemos que temas como el ingreso variable, que genera incertidumbre para la mayoría de los trabajadores en este país, la falta de capacidades financieras, la desconfianza en los proveedores del sector, pero también la desconfianza en mí mismo como usuario de poder navegar el entramado de distintos trámites, solicitudes, etcétera. Las personas somos adversas al riesgo y entonces tendemos a recordar con mayor intensidad las malas experiencias, se tienden a transmitir más desgraciadamente aquel amigo, primo, conocido que tuvo una mala experiencia en un banco. Hay mucho desconocimiento, creo que esa es una de las variables que más podemos incidir y en general, pues hay ciertas normas sociales en ciertos entornos que tienden hacia el uso de productos informales. Entonces, cuando hablamos de ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ir uno a uno ponchando cada uno de estos globitos y tratando de ayudar a los mexicanos y los mexicanos que están percibiendo estas barreras, ¿no?, hacia el uso de productos financieros. Y en realidad lo que tenemos aquí es algo que el mercado está reconociendo, ¿no? Hay una oportunidad gigantesca. Este problema se suele ver en términos dicotómicos como aquellos que están incluidos y aquellos que están excluidos. Nosotros les queremos proponer una visión distinta del problema. En esta pirámide lo que ven es los mexicanos y mexicanas acomodados en base al número de productos financieros que tienen, ¿no? Que va desde ningún producto, en donde desgraciadamente hay 24 millones de adultos mexicanas y mexicanos a lo largo del país, aquellos que tienen un producto hasta llegar a los que podríamos pensar ya tienen una bancarización o una inclusión financiera más plena utilizando 6 o más productos, donde ya podríamos pensar que tienen productos de ahorros, seguros, transaccionales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos darle vuelta a esta pirámide. ¿Qué quisiéramos ver? Que haya mucho más mexicanos escalando estos pasos hacia tener un mayor número de productos financieros. ¿Por qué? Porque sabemos, hay mucha evidencia que esto incide en el bienestar de los hogares, ¿no? Tener una administración más eficiente de sus recursos nos va a beneficiar a todos, desde el joven que acaba de empezar a trabajar hasta aquel padre de familia que está pensando en cómo se va a retirar o cómo va a pagar la universidad de sus hijos. Entonces, esta pues forma tan simple de ver los datos, esta pirámide nos llama a un reto, pero también pues se ve como una oportunidad gigantesca, ¿no? Cómo podemos ir ayudando a los mexicanos y mexicanas a subir esos escalones. Entonces, la ENIF nos permitió entender qué variables explican el uso de productos financieros, ¿no? Y si bien ya teníamos alguna idea y la entrada de la política pública en sector financiero en el país, como yo les decía, ha venido más desde la perspectiva de eficientar la oferta, pues sabemos que hay variables sociodemográficas, económicas, que están segmentando a los mexicanos y los están alejando o acercando al sistema financiero.
¿Por qué? Pues porque sabemos tanto que variables del ciclo de vida, qué edad tengo, qué rol tengo hijos, tengo dependientes económicos, todos estos factores emocionales, estos roles sociales, culturales, van a tener un impacto en las decisiones financieras. Y los economistas del comportamiento sabemos que en el fondo de todas las decisiones, incluyendo las financieras, hay una motivación humana muy simple. Las personas buscamos sentirnos bien y evitamos sentirnos mal. Buscamos minimizar el sentimiento de incertidumbre, de riesgo, y eso nos lleva muchas veces, desgraciadamente, a tomar decisiones y a repetirlas, aunque no sean las mejores y no sean óptimas, ¿no? Como en el caso de las decisiones financieras. ¿Qué variables categorizan a los mexicanos y nos pueden dar una guía a nosotros que estudiamos este problema del uso de productos financieros y a todos los proveedores, incluyendo a Treo? Pues en primer lugar la edad, ¿no? Sabemos que la etapa del ciclo de vida por la que estamos pasando determina nuestras necesidades financieras y por tanto determina también esos procesos de contabilidad mental de cómo resolvemos nuestras necesidades, ¿no? Con qué intensidad estoy motivado a ahorrar. Por ejemplo, las madres de familia son muy buenas para ahorrar, tienen una motivación latente detrás, ¿no? Y vemos algo súper interesante. Aquí es la misma pirámide que les mostré antes, pero por edades, ¿no? Y entonces vemos una tragedia. Para mí es uno de los temas que más le he comentado a Pedro. Los jóvenes son el grupo más rezagado en cuanto a inclusión financiera en nuestro país, lo cual, de nuevo, es atípico, porque el impulso al uso de productos financieros en el mundo se está dando justo por la digitalización, por las tecnologías, donde los jóvenes tienen una ventaja y sin embargo los mexicanos y mexicanas entre 18 y 29 años son los más alejados del sector financiero. Entonces hay un reto muy fuerte ahí. En segundo lugar, el género. Sabemos que si bien para ciertos productos hay cierta paridad en el uso, por ejemplo, las cuentas bancarias, no hay tanta diferencia en México como en otros países. Sin embargo, cuando empezamos a pensar en otros productos, afores, hipotecas, seguros, créditos automotrices, la brecha se abre infinitamente. Y algo muy interesante que pudimos hacer con el equipo, con Paul Hendricks y con Juan Santos, que hicieron este estudio econométrico, es una vez que controlamos por estatus laboral, nivel de ingreso y conocimiento financiero, de hecho las mujeres son más propensas que los hombres a tener productos financieros. Entonces estamos hablando de otras variables que están interactuando con el género y que están generando esta aparente exclusión del sector y en las cuales, de nuevo, al identificarlas podemos empezar a trabajar en ellas. La escolaridad, la variable que en el modelo econométrico dio un mayor impacto en la inclusión financiera. Súper interesante, ¿no? Vemos que de los 24 millones de mexicanos que no tienen ningún producto, el 39% solo tiene hasta educación primaria, el 30% hasta educación secundaria, pero sin embargo hay hasta un 8% que tiene licenciatura y sigue sin tener productos financieros, ¿no? Y de nuevo, más que pensar en esto como una barrera estructural, que lo es, también hay que pensar cómo afecta la contabilidad mental y cómo puedo solventar yo desde la educación financiera, desde la creación de capacidades e instrumentos, estas pues efectos que pudiera tener estos bajos niveles de educación en la contabilidad mental y por tanto en las decisiones financieras. De hecho, nosotros tenemos la hipótesis de que más que el nivel de educación tiene que ver con el entorno en el que se desenvuelven. Cuando yo estoy rodeado de amigos que utilizan el efectivo, no tienen medios transaccionales de pago, tienen miedo de aportar a un seguro, es más probable que yo responda de la misma manera. Entonces la educación se vuelve, está creando esta especie de normas sociales en distintos segmentos. Y por otro lado, es verdad que a mayor desconocimiento, y lo hemos visto muchísimo en otros estudios entrevistando a personas, el desconocimiento está actuando como una de las barreras principales al uso de productos financieros. No sé qué es un seguro, me da miedo. No sé
¿qué va a pasar con mi dinero si lo ahorro? Prefiero no hacerlo, ¿no? Entonces, esta aversión al riesgo, que es natural en la mayoría de los seres humanos, se intensifica cuando me siento en términos de desconocimiento de los pasos que tengo que dar. Y finalmente el ingreso, y los quiero apuntar hacia más que el ingreso, porque encontramos unos datos súper interesantes. El valor de corte, para que diferencia a los mexicanos que tienen una cuenta bancaria de los que no, es 5,000 pesos, ¿no? El salario promedio en México antes de la pandemia era 6,000. Entonces el ingreso no es la barrera. Para tener un crédito formal, el valor de corte es 8,000 pesos de ingreso mensual. Y para tener un seguro es 13,000. Entonces, más allá que el nivel de ingreso, lo que hemos encontrado es que la periodicidad del ingreso, la variabilidad que genera incertidumbre, dificulta el poderse comprometer a productos financieros que son poco flexibles o que tienen ciertos términos que me genera preocupación si voy a poder lograr o no. Y lo que hicimos, aquí está César Reséndiz, que aportó mucho hacia utilizar las ciencias del comportamiento para generar esta segmentación con el objetivo de tratar de pensar quiénes eran la población objetivo de Treo, pero que creo que nos deja dibujar a 8 arquetipos de mexicanas y mexicanos con los cuales nos podemos identificar. Entonces procedimos a crear 8 arquetipos en donde le echamos un poco de imaginación, utilizamos los datos promedios que nos arrojaba la ENIF y pues creamos a estos personajes, ¿no? Y es un estudio bastante innovador en ese sentido, porque si bien se suelen utilizar arquetipos, casi siempre se hace por medio de estudios cualitativos que tienen un alcance de población mucho más pequeño, porque son más complicados. Entonces, te da chance de entrevistar a pocas personas. Nosotros lo hicimos con el universo de la ENIF y con los promedios que nos da, construimos estos arquetipos, ¿no? Los arquetipos básicamente nos dicen quiénes son los mexicanos que tienen un producto, 2 productos, 3 productos. Es más probable que sean mujeres, es más probable que sean hombres, que sean jóvenes, que tengan dependientes económicos, etcétera, ¿no? Y a partir de esto buscábamos aportar a Treo esta construcción clara de a quién le está hablando, ¿no? Entonces creamos 8 arquetipos: Estelita, Andrea, el Poli Fernando, Mari, Emilio, Angélica, Julio y el ingeniero Pablo. Y todos ellos, como les digo, son representativos de los mexicanos que están dentro de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. Y cada uno los podemos tipificar qué edad promedio tienen, qué productos usan, qué productos financieros, qué tipo de ingresos, si son formales, si son informales. El tema de qué tan a menudo reciben su ingreso es básico. Todavía muchísimos mexicanos lo reciben semanal y quincenalmente, y esto es una barrera a la planeación y además requiere mucho más autocontrol. Cuando tenemos la suerte de recibir un sueldo a la quincena o al mes, pues tenemos que ejercer nuestra fuerza de autocontrol una vez al mes para pagar nuestro seguro o nuestro crédito hipotecario. Pero cuando tú haces tus cuentas diario, ¿no? Como los vendedores de los mercados ambulantes, etcétera, pues se complican las decisiones financieras. Creemos que es básico para avanzar en la inclusión financiera segmentar, porque si no entendemos qué les preocupa a las mexicanas y los mexicanos, no podemos diseñar las cosas que realmente sean útiles para solventar esas preocupaciones. Y eso es justo lo que encontrarán en el estudio. Por cada uno de estos arquetipos, qué les preocupa, qué decisiones necesitan tomar, qué productos les pudieran interesar. Y bueno, ya llegando a las conclusiones, creo que algo muy importante y a lo que vamos aprendiendo cuando tenemos la suerte de enfocarnos en temas tan interesantes y tan complejos como la inclusión financiera en nuestro país, es que hay que enamorarse del problema y no de la solución, ¿no? A veces me ha tocado hablar con banqueros que me dicen, es que tenemos un producto buenísimo y nadie lo usa. ¿Por qué no lo están usando? ¿No? Entonces, creo que enamorarse del problema justo requiere echar mano a todas las metodologías, a todas las técnicas, a todas las herramientas, a toda la información que podemos para entender ¿a qué aspiran los mexicanos? Porque uno de los avances de las ciencias del comportamiento en esta materia ha sido entender
que los productos financieros solo existen en la mente de las personas en base a qué función van a cumplir, ¿no? Yo no quiero tener una cuenta por tener una cuenta o un seguro. Lo quiero porque eso me va a permitir solucionar algún problema que vivo, ¿no? Como el Poli Fernando, que le preocupa que su familia esté protegida ante cualquier emergencia, o como Angie, que quiere poder pagar la universidad de sus hijos para que ellos tengan una vida mejor. Para eso tienen que servir los productos financieros, ¿no? Y bueno, otro llamado muy importante es a enfocarnos en los jóvenes y las mujeres. Ellos, desgraciadamente, están en un segmento del sector laboral mucho más desfavorecido. Es más probable que un joven o que una mujer estén en el sector informal contra un hombre de mayor a 30 años, y eso genera incertidumbre y también dificulta la toma de decisiones. Nos hace más adversos al riesgo, nos hace más temerosos así. Yo siempre he pagado con efectivo. ¿Qué pasa si lo que hago es una transacción y se pierde mi dinero? No me puedo dar ese lujo cuando soy una madre de familia, que tengo hijos, o el desconocimiento que tienen los jóvenes. Entonces, algo muy importante es segmentar, pero enfocarnos en las necesidades específicas de los jóvenes y de las mujeres que están sintiendo con mucha más fuerza una aversión a la pérdida que los lleva a tener un sesgo de status quo mucho más fuerte. La incertidumbre es el principal obstáculo del uso de productos financieros en México. Nosotros, los proveedores financieros, las fintechs, los bancos, en cuanto creen herramientas que les permitan planear, que nos permitan tener más seguridad de que vamos a alcanzar nuestras metas, que podemos cumplir esa aportación que pusimos a nuestra cuenta de ahorro, vamos a empezar a ver que las personas pierden el miedo y empiezan a utilizar más productos financieros. Hoy la incertidumbre es el nombre del juego para la mayoría de los mexicanos y está afectando nuestras decisiones financieras. Y la última pregunta es, en un entorno en donde todo el tiempo estamos hablando de aliados y yo quiero ser tu aliado y soy un aliado financiero, ¿pueden realmente los proveedores financieros ser aliados de los mexicanos? Yo creo que sí, y creo que parte de, número uno, generar estrategias de educación y de creación de capacidades financieras. Utilizar las herramientas que nos da la tecnología, utilizar todo lo que hemos avanzado a nivel mundial en términos de qué sí importa para capacitar a las personas. Ya sabemos que no es importante que sepan calcular una tasa de interés si en el momento en el que experimentan la necesidad no tienen ninguna información de qué producto financiero formal les pudiera ayudar a resolverla. Entonces, un pilar tiene que ser enfocarse en la educación y creación de capacidades financieras. Número dos, diseñar herramientas y productos que sean fáciles de utilizar, que estén en un lenguaje que sea entendible por las personas y que sean relevantes para el momento de vida y el contexto de cada uno de estos grupos de distintos mexicanas y mexicanos. Finalmente, los productos financieros deben ser una respuesta natural a las necesidades que experimentan a las personas. ¿Para qué? Para reducir el miedo y para facilitar ese proceso de cambiar, ¿no? De dar ese paso hacia utilizar medios transaccionales de pago, hacia dejar de pedir créditos familiares y empezar a pedir créditos formales, hacia ahorrar en lugar de en un guardadito, en una cuenta formal, etcétera. Los productos tienen que ser lo más intuitivos posibles para las necesidades que están experimentando las personas. Y aquí es donde creo que Treo tiene una gran misión, ¿no? Que es esta de construir un México más tranquilo, donde las personas puedan disfrutar su presente. Y si el nombre del juego es incertidumbre, creo que todo lo que podamos avanzar en ayudar a las personas a navegar esta incertidumbre, empezando por temas financieros, pues nos va a llevar a mejores decisiones en todos los ámbitos de vida y a una mejor calidad de vida de los hogares. Y bueno, aquí me quedaría. Muchas gracias a la doctora Ana Laura Martínez Gutiérrez por su presentación. Y ahora el panel Oportunidades para la disrupción de las finanzas personales en México. Vamos a recibir a María Ariza, directora general de Viva. Ella esta es una institución que nace con el objetivo de profundizar el mercado bursátil mexicano, generando una alternativa de financiamiento para empresas en crecimiento.
Previo al sector bursátil, María desarrolló prácticamente toda su vida profesional en el sector de capital privado, desempeñando cargos como directora general de la Asociación Mexicana de Capital Privado, AMEXCAP, cuyo objetivo es promover a la industria de capital privado, emprendedor y activos reales en México, socia de Ictus Capital y como miembro del equipo de inversión del Fondo de Capital Privado NAFTA Fund. También se encuentra con nosotros Bernardo González Rosas. Él es presidente de Amafore. Es un experto en asuntos del sistema financiero mexicano con una experiencia adquirida a través de 20 años. También es asesor del Banco Mundial y del Financial Integrity Network. Ha trabajado para otros organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas. Tiene una licenciatura en Administración con especialidad en Finanzas del Instituto Tecnológico Autónomo de México y una maestría de la Escuela McCurt en Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown. De igual forma, está en este panel la doctora Ana Laura Martínez Gutiérrez, quien es coordinadora de la Unidad de Ciencias del Comportamiento y Experimentación del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE y profesora investigadora en la misma institución. Actualmente se enfoca en el análisis de las aplicaciones de la economía del comportamiento a la solución de problemas públicos. Tiene amplia experiencia en materia de inclusión financiera y el efecto de la discriminación. En el sector privado se desempeñó como subtesorera en Cemex, en Reino Unido. Por su investigación realizada en torno al tema de discriminación por color de piel en sucursales bancarias, Ana obtuvo el Premio Nacional de Políticas Públicas 2018, otorgado por el CESP y patrocinado por Scotiabank. Modera Pedro Guadarrama, quien es fundador y presidente ejecutivo de Treo, una empresa cuyo propósito es construir un México más tranquilo para que las personas puedan disfrutar de su presente. La mayor parte de su carrera profesional ha trabajado en temas relacionados con finanzas. Además de su posición en Treo, también es socio director de Grupo Creo y Creo Capital, donde es responsable de la administración, finanzas e inversiones del grupo. Ha participado en la puesta en marcha y operación de más de 10 empresas en distintas industrias como construcción, bienes raíces, autoservicio, comercio electrónico, cerveza artesanal, servicios financieros, entre otros. Muchas gracias por acompañarnos en este panel. Muchas gracias. Principalmente a nuestros invitados, a quienes nos acompañan físicamente y virtualmente, muchas gracias. Y también a María. María, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Bernardo, muchas gracias por acompañarnos. La verdad es, engalanas con tu experiencia el panel. Y igual que Ana Laura, muchas gracias por el estudio, Ana Laura, y por ser parte de Treo. Pues empezamos. La verdad es que tenemos grandes personalidades que quiero que nos compartan la experiencia respecto a la inclusión financiera. Y voy a empezar con la primera pregunta. El sector financiero mexicano y las finanzas personales de los mexicanos han estado presentes a lo largo de su trayectoria profesional. Hoy, después de escuchar la presentación de Ana Laura, ¿qué información o hallazgos se encuentran más relevante para mejorar el nivel de inclusión financiera de México? María, si podemos empezar contigo y después. Muchas gracias, Pedro. Hubiera querido que empezara Bernardo para que nos engalane y instruya, pero a ver, yo tal vez me voy a quedar con algo que sabía y con algo que me sorprende, ¿no? Obviamente sabía que había una enorme oportunidad en el sector de las mujeres. O sea, sé que hay una enorme área en donde las mujeres no entendemos, no participamos, no conocemos de qué se trata, y ahorita voy a platicar un caso específico. Pero me sorprendió muchísimo la parte de los jóvenes, ¿no? Cuando uno pensaría que los jóvenes están más cerca de la tecnología o de herramientas que les ayuden a ir conociendo un poco más de qué se trata los productos financieros, desgraciadamente en México seguimos con enormes áreas de oportunidad también en nuestra juventud. Y creo que déjenme hablar rápidamente de una experiencia personal. Cuando le platicas a las mujeres, a muchas de ellas, y lo digo desde mi propia experiencia, no es que yo trabajo en el sector financiero, y la gran mayoría se imagina a gente sofisticadísima, con corbatas, con nombres rebuscados de palabras, de términos que ni entienden, y todo eso las aleja inmediatamente una barrera de decir, eso no es para mí. Yo ya tengo mi cuenta en el banco y mi Afore, y yo check con el sistema financiero. Eso es mucho de lo que sucede, más allá de las mujeres que ni siquiera puedan tener una cuenta de banco ni una Afore.
Entonces, creo que si tuviera que enfocar los esfuerzos para contestar tu pregunta, cómo mejorar la inclusión financiera, creo que ¿por qué no empezamos a trabajar desde muy temprana edad con las mujeres en sus familias? Que ellas mismas puedan ir permeando, educando a sus propios hijos, que en el futuro van a ser los hombres y mujeres que estén en el mundo, pero que desde su lugar de, digamos, en donde sienten protección y donde su madre los cuida y los educa, vean vean la dinámica familiar en torno a pues más naturalidad de instrumentos. Entonces creo que hay que romper con estos formatos o estos paradigmas y empezar a hablarles a las mujeres más fácil. O sea, dejarnos todas estas formalismos y de verdad bajar el lenguaje y bajar la fórmula y hacernos más normales. Dejar de darles miedo más allá de los hombres, también dejarles de dar miedo a las propias mujeres. O sea, usamos unos términos y usamos unas formas que inmediatamente nos bloquean. Entonces, si queremos que haya más mujeres, hay que hablar en su nivel, hay que explicarles con peras y manzanas qué es y por qué es importante y por qué eso ayuda a sus hijos. Si ellas, su principal prioridad son sus hijos, la educación y su protección, hablemos de eso con ellas, de eso en productos, o sea, en una fórmula que no nos mande a términos que ni van a entender, sino que seamos muy conscientes de a quién le estamos hablando y del nivel educativo que tienen. Entonces, yo siento que si tuviéramos que hacer una varita mágica, bajar la educación al nivel de conocimiento que tienen hoy muchas mujeres, porque desde la casa va a empezar a permear esa educación financiera. Y dos, lograr que haya más información y más educación más temprano en la edad de los niños. O sea, si están yendo a las escuelas desde los 6 años, desde esa edad se tiene que empezar a explicarles qué es, por qué es importante, cómo se hace y no sacar tasas de interés. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, eso no sirve de nada si no tienes algo para que lo necesites. De nuevo, bajarlo a la realidad del mundo en el que estamos y sobre todo el país. Estamos más retrasados que muchos de nuestros pares, como lo vimos en tu estudio. Muchas gracias, María. Bernardo. Gracias, muchas gracias Ana Laura, por invitarme al panel, Pedro, por tenernos acá y a nuestra anfitriona, que como dicen somos amigos desde hace tiempo y agradezco mucho regresar a Viva cada vez. Me da mucho gusto estar aquí con mis amigos de Viva. No sé ni por dónde empezar de las cosas que este estudio pueden ayudar al sector financiero. Déjenme empezar por lo más obvio. A lo mejor el tema de cómo están explotando las encuestas. Ana Laura, la encuesta nacional de inclusión financiera es un esfuerzo que tiene varios años haciéndose. Pero la verdad, el que alguien la tomara como lo hizo Ana Laura y su equipo y segmentara a la población, hiciera los arquetipos, híjole, padrísimo, súper útil. Creo que es increíble que tomen estas herramientas que poca gente explota y realmente pues saquen un manual para los proveedores de servicios financieros, para el gobierno, y además escrito, como dice María, con el lenguaje más básico para que hasta los más tercos lo entiendan, ¿no? Entonces, felicidades. Creo que lo segundo es cómo el sector privado y la sociedad civil, a través de las instituciones como el CIDE, que hay que decir que es un ejemplo pues de lo que está haciendo, de lo que hace el CIDE, de lo que hace el laboratorio, lo que hace Ana Laura y su equipo, cómo el sector privado y la sociedad civil se pueden juntar para realmente generar productos de valor basados en encuestas públicas, en un bien público que son las encuestas. Creo que ese es un ejemplo también que hay que destacar. Normalmente estas cosas no se hacen públicas, Pedro, y el que hayas decidido que se pudiera publicar, que fuera para uso común,
La verdad lo celebro y creo que es un excelente esfuerzo y un compromiso realmente con México, como dice el lema de la empresa. Ya sobre el contenido del documento, creo que el analizar, el poder dividir, sobre todo tratar de identificar dónde están los retos es súper valioso, ¿no? Efectivamente, las mujeres, los jóvenes, las zonas rurales, pues seguimos teniendo un pendiente enorme ahí. Y a mí me encantó esta lámina de los globitos que hay que romper, Ana Laura, porque efectivamente, ¿no? Esas son las barreras. Me acuerdo en 2010 cuando yo trabajaba en Bansefi y teníamos que incluir financieramente a las beneficiarias en aquel entonces era Prospera Oportunidades, ya no me acuerdo porque ha cambiado tanto ese nombre, ya ni existe. Y lo que teníamos que hacer era incorporarlos y saber cómo los podíamos incorporar. Y creíamos que el problema era, como tú bien dijiste, del lado de la oferta y de la infraestructura. Vamos a ponerles terminales, punto de venta, vamos a darles tarjetas, a digitalizar sus huellas y que entonces puedan cobrar los apoyos sociales a través de terminales. Funcionó, pero la verdad es que, ¿sabes qué era lo que más les llamaba la atención a las señoras de oportunidades? El tener una tarjeta y que su huella digital pudiera leerse en un aparatito y cobrar su dinero. No les importaba la tasa de interés, no les importaba... Es que no lo entienden. No, porque pues, nadie les explica. Y desconfianza, pero ya que veían que funcionaba, que cobraban su dinero, todas querían la tarjeta. Empezamos con un piloto, pero luego todas querían irse para allá. Entonces, estos retos que está poniendo ahí, que están poniendo en el libro, la verdad es que es importantísimo. Desconfianza, conocimiento, incertidumbre. Al final todo es incertidumbre, como dices. Creo que es un hallazgo súper útil para quienes ofrecemos servicios financieros. Y el otro tema son los arquetipos, ¿no? O sea, qué mejor, ya por Dios santo, las fintech, los bancos, les están haciendo la chamba, les están diciendo cuáles son los segmentos de clientes, cuáles son sus necesidades y qué es lo que hay que ofrecerles. Súper útil, yo creo que de veras ojalá se dimensione bien en el mercado lo que hicieron y lo que están presentando. Tiene muchísimo valor. Muchas gracias, Bernardo. Ana, tú eres la autora, quien encabeza, pero a lo largo de la realización del estudio, ¿qué variables, qué te llamó la atención, cosas que descubriste nuevas a partir de esta oportunidad? Coincido con Bernardo que poder haber hecho este nivel de desagregación con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, con mis lentes de nerd, fue increíble porque realmente muchos de los estudios de creación de arquetipos, Bernardo conoce muchos, hay muchos muy valiosos, pero normalmente utilizan 3 perfiles, 10 perfiles para crear un arquetipo. Entonces, aquí lo que pudimos hacer fue utilizar los promedios que son significativos para todo el país, para crear estas historias de cómo experimentan sus vidas financieras por edad, por género, por dependientes económicos. Y una de las variables que más me llamó la atención fue justo la importancia de la educación, porque creo que muchas veces, y efectivamente como ustedes vieron, el mercado laboral, el estatus en el mercado laboral es una barrera natural. Incluso si lo vemos desde las barreras conductuales de los proveedores financieros, se rompe su esquema cuando le dices, es que, a ver, ofrécele un crédito al señor que vende en el mercado, ¿no? Y que puede tener un ingreso por arriba del promedio nacional. Pero el señor no sabe cuánto gana al mes, no tiene registros, etcétera. Pero creo que entendimos esto, pero pudimos desmenuzar por qué la informalidad es tan importante y nos dimos cuenta que tenía que ver con los ecosistemas que se crean por nivel de educación, que hay una mayor probabilidad de que con menor nivel de educación estés en el sector informal, y que más que ser formal o informal, que es algo totalmente subjetivo, importa cómo esto se refleja en la incertidumbre y el miedo de las personas a cambiar. Porque lo que les estamos pidiendo es, a ver, den un paso hacia el abismo de dejar de utilizar efectivo y empezar a hacer transacciones financieras a distancia. Y si le llegó a su proveedor, pues bueno, y si no, ya perdieron el dinero que ganaron en una semana. Entonces creo que poder desmenuzar qué de la informalidad, la educación, la periodicidad del ingreso es importante, nos ayuda a apuntar
a estrategias específicas. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos herramientas que les permitan calcular sus ingresos. Necesitamos innovar hacia que puedan de alguna forma sentirse más seguro de comprometerse a aportar a su ahorro, a sacar un crédito formal, etcétera. Porque lo que está generando el entorno es incertidumbre. Muchas gracias. Antes de pasar a la segunda pregunta, pedirles de favor a quienes están conectados de manera virtual que envíen las preguntas. Al final del panel tendremos oportunidad de tener un espacio para preguntas al público en general. La segunda, podemos coincidir en que mayor y mejor inclusión financiera representa menor desigualdad, menor pobreza y mayor movilidad social. En su opinión, ¿qué hemos dejado de hacer como país o qué hemos hecho o qué podríamos hacer para encontrarnos en un nivel de inclusión financiera menor a nuestro grado de desarrollo? Vimos, Ana Laura nos mostraba que no estamos acorde a como deberíamos estar. Estamos por debajo de países con menos desarrollo y frente a nuestros pares peor. ¿Qué creen o qué consideran? Sin lugar a dudas una respuesta multifactorial, pero ¿qué hemos dejado de hacer, qué hemos hecho diferente y qué podemos hacer como país? Porque es un esfuerzo de muchos. Bernardo, ahora sí. Bien, qué bueno. No, qué pregunta, pero la verdad, creo que hemos dejado de hacer mucho como país en la parte de políticas públicas para impulsar inclusión financiera. Las últimas, a lo mejor, cosas que se hicieron en materia de inclusión financiera, quizá fue la ley FinTech, con la idea de tener más proveedores, más competencia, incluir más personas al sistema financiero. Creo que en materia de educación, o sea, hay planes, hay proyectos, hay, ¿cómo se llaman? Es el Plan Nacional de Inclusión Financiera, el Plan Nacional de Educación Financiera. A mí me tocó hacer los dos, ¿no? Ya hay nuevos. Pero la verdad es que se quedan en letra muerta, ¿no? Porque no hay una verdadera, creo que, coordinación. Dentro de todas las prioridades que tiene a veces el gobierno, pues el sistema financiero, aunque no lo crean, no es el más grande, ¿no? Y entonces se quedan cortas las políticas públicas. Y esta eje que a veces se puede utilizar para engarzar al sector privado, las intervenciones públicas, a la academia, pues no se concretan, ¿no? Y creo que sí hay mucho que hacer ahí. Luego, del lado privado, pues creo que mientras de pronto alguien está en el, solo se me viene esta palabra, el sweet spot, ¿no? De estar cobrando ingresos, tener utilidades, pues difícilmente buscas diversificar tus ingresos, bajar a otros niveles de la población que no te generan niveles de rentabilidad como los que... Una zona de confort. Una zona de confort. Y bueno, por otro lado, pues la verdad es que hay pocas herramientas también para hacer análisis. Digo, esta encuesta, no sé, Ana Laura, qué tantos países tengan, ¿no? En el mundo, pero hay que saber aprovecharlas. Están ahí, cuestan muchísimo dinero. Creo que esta última fue la que todavía nos tocó financiar en la CNBB y pues, no sé, costaba 20 millones de pesos. Pues no es menor, ¿no? Y hay que explotar esas bases de conocimiento para armar políticas públicas. Pero sobre todo, hay muchas ideas otra vez, pero la implementación es creo que lo que nos está faltando para realmente lograr mayor inclusión. Algo que, y lo tengo que decir porque estoy en Viva y siempre que estoy en Viva lo digo, la competencia transforma. Y es lo que Viva ha hecho, ¿no? En el mercado bursátil. Son quienes están diciendo todo el tiempo, hay que traer más empresas al mercado bursátil. Necesitamos traer más inversionistas institucionales. Órale, Afores, no se duerman, métanle dinero a las empresas en México que están haciendo cabildeo de regulación, de mejor regulación. También los oferentes, el sector privado y lo que tú estás haciendo, Pedro. Esto que financiaste y que estás publicando, sin duda son pasos muy importantes para que haya mayor inclusión financiera. Pero tiene que haber coordinación de todo esto. No pueden ser esfuerzos desagregados. Creo que eso es lo que nos falla en México. Muchas gracias.
Por favor, bueno, María, aquí sin lugar a duda hablamos de la inclusión financiera a nivel personal. Yo creo que Viva ha sido un gran factor para la inclusión financiera de pequeñas y medianas empresas y siempre ha sido la voz de traer más capital a las empresas. Compártenos un poco de esta inclusión financiera, cómo la has vivido tú del sector empresarial, que también está haciendo una gran labor. Gracias, Pedro. Mira, yo la verdad es que voy a tomar un poquito en donde se quedó Bernardo y por de ahí construir un poquito, pero no puedo estar más de acuerdo con él. A ver, yo creo que México tiene mucha necesidad y hay mucho talento atrás queriendo resolverla. Y lo he visto en muchos emprendimientos, en muchas fintechs que están queriendo solucionar las problemáticas que todos encontramos. O sea, de lo que estamos hablando, los grandes corporativos es difícil que se acerquen a esas necesidades más chicas, pero hay emprendimientos y hay soluciones que hoy existen que pudieran estar aprovechando y haciendo un esfuerzo mucho más pues decidido si las permitiéramos hacerlo, ¿no? Obviamente con cuidado y con regulación, pero que la política pública tenga visión de largo plazo, que no sea tan cortoplacista, o sea, planes y se queda todo y ahora ya un nuevo plan y luego la ley fintech, pero ya no, pero entonces ahora la regulación peor y entonces si no dejamos que maduren las cosas es difícil ver cambios de largo plazo. Entonces yo creo que hay una enorme oportunidad, pero hay enorme talento también para resolverla y tan lo hay que están muchísimos capitales extranjeros aquí en México apoyando a esos talentos, buscando cómo sí resuelven esas problemáticas. Entonces, hagamos un esfuerzo como país de ver hacia adelante en el mediano plazo cómo le impulsamos todas estas ofertas de resolución de problemáticas que estamos viendo y las apoyamos. Y después vemos cómo las incluimos, las sobreregulamos, las damos, o sea, pues, si no está muy complicado que tengan pues digamos, ese runway que necesitan, ¿no? Y nosotros lo que estamos viendo, pues sí lo que veíamos, y lo dijo Bernardo, es una industria en donde pues estaban en relativa comodidad todos los involucrados. ¿No? O sea, si todo funciona y tienes EBITDAs como los que todo el mundo conocemos, pues claramente es muy difícil que te interese mover tu modelo de negocio. O sea, como por qué habrías que invertir mucho más o hacer cosas distintas si funciona, ¿no? Pero no funciona para una grandísima parte del país, para muchísimas empresas, para muchísimas personas que ni siquiera conocían que existía esto, ¿no? Entonces, pues, oye, está padrísimo. Nosotros lo que venimos a hacer es ver para lo que no funcionaba, ¿no? Y hacer un modelo distinto. O sea, obviamente es un mercado y funciona igual, pero nuestra atención es buscar cómo involucrar, cómo atraer a otros participantes, a nuevos participantes, a otros que ni pensaban que el mercado era para ellos, ni lo pensaban, ni sabían, es más, no sabían ni qué hacía el mercado. Y son empresas con buenas ventas y con buenos retornos y que hay que buscar institucionalizarlas. Hay que trabajar en eso. Entonces, pues, ¿cómo hacemos para que los productos y el acompañamiento y el proceso se adecue a esas necesidades? Y entonces de eso hablo en las empresas, pero también hablo de las personas. ¿Cómo le hacemos para que no tengamos una población de 0.3% participando en el mercado? Digo, claro, a través de las Afores tienen digamos, participan, pero fuera de la Afore, exacto, fuera de la Afore, ¿por qué no podemos pensar que este país debe de acceder a los mercados para superar a la inflación, para tener mejores rendimientos de mediano y largo plazo y generar un patrimonio? Y el mercado es una solución real de inversión y la teníamos totalmente pues olvidada. En México nadie invierte. Entonces hay que hacer una chamba de educación, de remangarnos las mangas y de literalmente cambiar la mentalidad y la metodología de acercamiento con los nuevos potenciales participantes y hacer soluciones y hacer chamba de difusión y a través de la tecnología. Eso está, creo que, pues
siendo muy, muy eficiente, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esa es la idea, inclusión para ese segmento de la población, tanto de potenciales inversionistas que no tienen que ser millonarios, o sea, desde los 100 pesos puedes invertir en la bolsa, y de empresas que ni pensaban que puedan llegar a los mercados y que hoy es una realidad, hay soluciones distintas, están mejorando los accesos, estamos ayudando y empujando a nuestros inversionistas para que le entren más, y es una chamba de todos, porque es la manera en la que México pues le va a dar oportunidad a los demás, ¿no? Sin lugar a dudas, un esfuerzo de todos cabemos y todos debemos de poner nuestro grano de arena, gobierno, asociación civil y por supuesto que nosotros como empresas. Ana, ¿qué dices de México dejó de hacer o hicimos diferente o qué podemos hacer o por qué estamos con estos niveles de inclusión financiera por debajo de nuestros pares? Yo creo que es una pregunta súper interesante porque cuando hablamos de la paradójico bajo uso de productos financieros, estamos atrás de países como Ecuador, como Perú, muchos de África, obviamente de Colombia, de Chile. Entonces, sí es un tema en que te pones a pensar de qué podríamos, una economía mucho más sofisticada, con mayor acceso a la tecnología, qué está pasando. Y creo que María y Bernardo apuntaban justo a este tema de la zona de confort, ¿no? De la paradójica desigualdad en nuestro país, que con que te enfoques en el 40% del mercado, pues ya te da para que no veas más allá. Entonces, yo creo que en ese no veas más allá hemos estado todos en esta visión de túnel en la que pensamos desde el gobierno, pues qué es lo más urgente, cuáles son los problemas más urgentes y difícilmente pensamos en innovar y en hacer estos esfuerzos que sí requieren cambiar comportamientos y que requieren cambiar mentalidades. Y eso no es fácil, ¿no? Entonces creo que eso se vuelve como una barrera natural. Pues si todas las personas, el 94% de los mexicanos prefieren utilizar efectivo, ¿cómo los vamos a convencer de que empiecen a usar el CODI o de que empiecen a usar un medio transaccional? Y luego los convencemos de que inviertan en la bolsa, ¿no? Sin embargo, creo que hay muchas experiencias de cambio y pues un poco desde la economía del comportamiento, las ciencias del comportamiento, creo que hay mucho que se puede hacer. En la Afore lo han empezado a utilizar, ¿no? A pensar en estas herramientas que en otros países han funcionado, trabajar con las limitaciones que tenemos o con los modelos mentales que tenemos para impulsarlos a ahorrar más. Eso es lo que hacen las Afores, ¿no? Nos obligan a ahorrar y entonces le dan la vuelta a preguntarnos queremos o no queremos ahorrar. O sea, hay muchas otras herramientas que pudiéramos estar utilizando en ese sentido y creo que hacia allá es a donde tenemos que construir, pero implica, creo que importante cambiar el comportamiento de las personas afuera, de los usuarios, pero el ejemplo de Viva es cómo necesita cambiar el comportamiento de los de adentro, de los proveedores, porque creo que ese sesgo de status quo e incertidumbre del que hablábamos es fuertísimo en los proveedores también, ¿no? Y en los distintos ámbitos del sistema financiero. Entonces, creo que nos tenemos que confrontar con la idea. Creo que las fintechs lo están haciendo, ¿no? Nos están ayudando a confrontarnos con esas ideas preestablecidas y a darle la vuelta a límites que pensábamos que estaban ahí, como no se pueden ofrecer créditos a las personas del sector informal o no puede invertir en la bolsa a alguien que gane menos de tanto dinero. Pues eso es lo que tenemos que hacer, construir historias que reten esas formas de pensar que nos están limitando. Muchas gracias. Hablando o pasando a ciencias del comportamiento, el estudio habla de ellas como un medio para incrementar las capacidades y con ello mejorar las decisiones financieras. Sabemos que en Amafore, Bernardo ha utilizado y está implementando ciencias del comportamiento para mejorar su operación. En su opinión, ¿cuál es el principal obstáculo que enfrenta en la ciencia, el principal obstáculo conductual que se enfrenta para mejorar la inclusión financiera en México? ¿Es la cultura? ¿Es la desconfianza? ¿Son los usos y costumbres? ¿Cuál es el principal en la experiencia o en su idea que nos enfrentamos? Aquí voy a contestar con lo que me entregó Ana Laura de estudio que hizo del sistema cuando justo llegué a Amafore, y parece que hay como primero un tema de desconocimiento.
¿no? O sea, la gente no sabe qué es la Afore, no sabe para qué sirve. Como dice Ana Laura, por ley tienen que guardar su dinero ahí, pero no saben muy bien si la Afore les va a pagar la pensión o cómo lo invierte o dónde lo invierte. Escuchan rollos de pues las comisiones son muy caras y las Afores pierden dinero de los trabajadores, ¿no? La gente irresponsable que dice eso genera una crisis de confianza, incertidumbre. Y la verdad es que ni las Afores han perdido dinero y ya, si antes estaban bajas las comisiones, ahora con el tope que nos pusieron, pues ya es una cosa de veras muy, muy baja, ¿no? Pero además, lo que la gente debería saber de las Afores es que lo que te debe de importar como trabajador es el rendimiento neto que te paga la Afore. ¿Y qué es eso? Pues son los intereses que te consigue menos las comisiones que te cobran. La OCDE el año pasado dijo que las Afores mexicanas eran las que habían pagado rendimientos netos, ya netos también de inflación, más altos de todos los países de la OCDE. Imagínense lo que eso requiere en términos de equipos de inversión, de profesionalismo, para lograr una cosa así. Estás hablando que estás por encima de Estados Unidos, de España, de Canadá, pues de todos los países de la OCDE, ¿no? Que son países desarrollados o en vías de desarrollo en la parte alta, digamos. Pero eso la gente no lo sabe. Y entonces, ante este desconocimiento, cuando oyen, les cobran mucho, son unos ladrones, son como todo el sector financiero que abusan de la pobre gente. Pues no, o sea, estás proveyendo un servicio y un servicio que, pues de acuerdo con la OCDE, pues sí es de clase mundial. En eso sí somos como mejor que Dinamarca y Noruega y todo eso. Eso es uno. Dos, ¿cómo le vas a pedir a la gente que ponga dinero en algo que no conoce? Pues genera desconfianza, entonces cuesta dinero. El ahorro voluntario va muy lento por eso. Y ahí es donde Ana Laura pues, nos presentó todo el tema de economía del comportamiento y las diferentes intervenciones, los famosos empujoncitos o los nudges que ayudan a las personas a, sin necesariamente tener que entender todas las Afores y demás, tú les das o mecanismos de premio o de tortura para que ahorren, ¿no? Oye, si no pones dinero, pues tu yo del futuro, tu adulto mayor, el Bernardo de 70 años, pues te lo va a reclamar y lo confrontas con esa realidad. O tus hijos, papá, hoy no estás ahorrando, ¿no? Y entonces pues te duele el corazón que a tus hijos los vas a dejar o los va a hacer que te mantengan. Y entonces eso ayuda a que la gente ahorre más. O el enrolamiento automático, que es la opción por default, es que para que haya ahorro voluntario, tu empleador va a destinar una parte de tu salario a la Afore. Y si no quieres, te bajas. Pero la realidad es que en Reino Unido y en otros países, pues lo que se ha visto es que más del 90% de la gente se mantiene en ese mecanismo ahorrando porque dicen, híjole, ¿me voy a bajar de ahorrar para mi retiro? Pues no, como que va en contra de mi interés. Y en algunos casos se complementa con un match del empleador y demás, lo cual está el garrote y la zanahoria en el diseño. Todo eso es lo que estamos implementando en las Afores. Lo queríamos implementar en la reforma, el enrolamiento automático, no se pudo. Había desconfianza de los reguladores de cómo podría reaccionar los trabajadores. La verdad es que los sindicatos estaban a favor de eso, porque decían, bueno, ya les van a incrementar el ahorro obligatorio a los trabajadores y lo va a poner el sector privado. Dejen que sobre todo quienes ganan más de 5 salarios mínimos sí tengan este mecanismo. Al final, por estos temores, luego sensibilidades políticas, no pasó, pero es algo que seguiremos insistiendo. Y sí, todo esto, la verdad es que son intervenciones que a partir de la colaboración que tuvimos con el CIDE en la industria de las Afores, pues los estamos implementando, ¿no? Y campañas de comunicación. Hay ahora que Profuturo cumple 25 años justamente hoy, toda su campaña está basada en esta idea del yo del futuro, ¿no? Ana, ¿cuál consideras el principal obstáculo conductual y cuál es la desconfianza en nuestro país? Es un tema que se repite no solo en el sistema financiero, que se puede decir que se agrava cuando hablamos del sistema financiero, la desconfianza, pero en la sociedad en general existe la desconfianza. También son lo que mencionabas en el estudio, el cómo se han hecho las cosas, cómo lo han hecho nuestros padres, nuestros amigos, malas experiencias. ¿Cuál es la principal barrera? Creo que hay muchas. Desgraciadamente hay muchas barreras desde el lado de la conducta. Apenas las estamos empezando a analizar.
como decíamos, el enfoque siempre había sido a, no, es que no ahorran o no tienen una cuenta bancaria porque las comisiones son muy altas o no piden un crédito porque es muy caro, cuando en realidad nos damos cuenta que los créditos a los que acuden son mucho más caros. Las personas no son realmente sensibles a los costos de acceso al financiamiento porque tienen pocas opciones y porque ellos se reducen sus opciones, ¿no? Estamos terminando un estudio en mercados de la Ciudad de México donde pudimos entrevistar a vendedores y una de las cosas que más nos llamaba la atención es, en realidad, ellos saben que están tomando decisiones subóptimas, pero el miedo a dar ese paso que está combinado de desconfianza, pero hoy entiendo mucho más profundamente que la desconfianza no solo es que los bancos son unos rateros y las Afores son del gobierno, es en realidad desconfianza en mí mismo, en si voy a poder navegar ese entorno y qué va a pasar si de repente aporté varios años para un seguro y luego no me lo pagan. O sea, es un entorno de desempoderamiento del cual hay víctimas todavía más notorias como los jóvenes y las mujeres, pero que los lleva a tratar de ser lo más cautelosos posibles. Creo que el entorno de nuestro país nos ha llevado a eso, ¿no? A que tanto los proveedores como nosotros usuarios somos muy cautelosos y entonces eso genera algo que en economía del comportamiento se llama visión de túnel, ¿no? No puedes ver más allá de lo que tienes enfrente. Y cuando vives vidas en las que estás tratando de tapar solo los fuegos que tienes enfrente, pues no hay espacio a innovar, no hay espacio para arriesgar, no hay espacio para darle el beneficio de la duda a un nuevo producto o servicio financiero. Entonces, ¿qué requerimos? Entender qué los puede motivar tanto a los que están de este lado de proveedores como a los que están del lado de los usuarios, qué nos va a motivar a cambiar. Creo que nosotros hemos identificado algunos temas específicos y en general en otros países que se ha utilizado la economía del comportamiento. Bernardo hablaba, cuando tú le recuerdas a los padres de familia a sus hijos, es mucho más probable que ahorren a que si nada más les mandas mensajes en donde les dices sé responsable y ahorra para tu retiro. O sea, tenemos que entender qué realmente nos va a motivar a salir de ese ciclo negativo en el que en el status quo todos parece que estamos muy cómodos. Y yo agregaría lo que decía María hace rato, de pues se hacen como círculos en donde pues a nosotros nos va bien y en realidad el sistema financiero no es así. El sistema financiero se beneficia de que haya más participantes, se beneficia de que haya más recursos. Entonces, el pensar, bueno, pues vamos a quedarnos con el 40% de la población y el 60%, pues hay que sigan pagándose en efectivo y pidiéndole prestados a amigos y a los gota a gota que, por ejemplo, vimos en los mercados. No es cierto. Los mercados creo que hay mucha evidencia de que, y sobre todo los financieros, funcionan entre mayor penetración haya en el país. Y entonces, si no entendemos eso desde el lado de los proveedores o desde el lado del gobierno, pues nos quedamos cortos. Pero creo que, como decía Bernardo, ahí la competencia nos va a mover. El riesgo, por ejemplo, es que las fintechs vayan a bancarizar a los ya bancarizados, ¿no? Porque ahí sí se puede generar un problema de exceso, de endeudamiento y problemas que nos pueden llevar a otra crisis de desconfianza. Lo que queremos es que logremos superar nuestra visión de túnel y veamos en las oportunidades. Y coincido con Bernardo que el haber decidido hacer este estudio público es un primer paso a ello, ¿no? Porque pues sabemos que desde el lado de los proveedores financieros, los bancos, las Afores, los que están creando soluciones fintech buenísimas, a veces nos enamoramos de la solución y pensamos que ya tenemos algo buenísimo y eso va a funcionar y no estamos yendo más allá a entender el problema. Entonces creo que por ahí pudiera ser. María. Yo diría, y digo ya para no ser tan repetitiva, pero creo que nosotros mismos muchas veces, y hablo de inclusive del propio gobierno y de las propias instituciones y de muchos corporativos y demás, generamos miedo con nuestras propias comunicaciones. Si nosotros estamos con un micrófono y decimos, es que te están cobrando y quién sabe cuánto, o sea, pues entonces la gente inmediatamente dice, no, yo no puedo tener mi dinero ahí porque me van a robar. O sea, no,
sea, mejor me lo dejo aquí porque aquí lo tengo yo y aquí yo sé cuánto vale y aquí me lo dejo. O sea, tengamos mucho cuidado en la comunicación que damos. Es que es fundamental porque la gente no tiene conocimiento más profundo. Y entonces escucha solamente, están cobrando por acá y están haciendo no sé cuánto y te van a robar y los vamos a apretar. O sea, y no necesariamente eso lleva a, además, resultados mejores. O sea, porque no, o sea, realmente, pues la gente que está proveyendo servicios, pues generalmente lo hace para que haya beneficios también para el propio cliente o benefactor. O sea, y no, por ejemplo, en el caso de las Afores, pues los aforados hoy tenemos mejores rendimientos que antes, ¿no? Y eso cuesta en mucho talento que está la gente tomando decisiones por nosotros, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo comunicamos, porque si de por sí hay tan poca educación financiera y después metemos más miedo, pues es como, o sea, es todavía más difícil de lograr esa comunicación entre unos y otros, yo creo. Perdona por ahondar un poco más en el tema empresarial. El obstáculo cuando llegas con los empresarios, comentabas que no lo conocían, que no sabían que existía esta oportunidad de tener una fuente de financiamiento como lo hace ahora Viva. ¿Cuál es el principal obstáculo? ¿Es un desconocimiento? ¿Es miedo? ¿Es incomodidad? ¿Cómo se siente el empresario cuando en estas primeras reuniones? La verdad es que como que cambiamos un poquito la forma. En vez de esperar a las empresas cuando ya están listas y entonces llegan a nosotros y entonces nosotros las ayudamos a llegar, lo que estamos haciendo es ir por ellas, ¿no? Y estar totalmente enfocados en hablar con de todo tipo de empresas, de todo tipo de regiones y de todo tipo de industrias y de todo tipo de tamaños. Y entonces el que ellos nos escuchen en un diálogo, pues creemos que un poco más sencillo tal vez en su propio ambiente, con esta interacción más sencilla, etcétera, ha resultado en que las empresas se sienten más cómodas. No quiere decir que las empresas que nos escuchan necesariamente tienen el nivel de institucionalización, sobre todo para llegar al mercado, porque nosotros lo que hemos intentado decir es, a ver, no pasa nada si tienes menos ventas o estás en ese proceso de caminar para crecer. De hecho, para eso es el mercado. Más bien vamos a buscar apoyarte en lograr que tu gobierno corporativo y tu institucionalización esté ahí para que tú puedas generarle la confianza a los inversionistas que requieren en un mercado de valores. Y eso lo hemos trabajado con ellos. Entonces, las empresas que nosotros estamos viendo y que llevamos trabajando con ellas estos 2 años es justamente en este proceso en donde ellas ya están cómodas, se sienten acogidas, están trabajando en su gobierno corporativo y están llegando a los mercados. Algunas ya llegaron y otras están prontas a llegar. Entonces, creo que más bien es un tema de cambio de mentalidad, cambio de dinámica, y salirnos nosotros de donde estamos, de nuestra zona de confort, y ir por ellas, ¿no? Y estar ahí, porque si no saben, pues cómo se van a acercar, ¿no? Un esfuerzo de acompañamiento, ¿no? Sentirse cercanos a sus aliados. Bueno, el tiempo se termina y me gustaría pasar a la sección de preguntas. Tenemos ya varias preguntas. No sé aquí quién levante la mano para la primera, que es de Clara Cepeda de La Jornada. ¿Cómo sería una hoja de ruta para mejorar la educación financiera en la banca, afores, bolsas y aseguradoras? De acuerdo con sus hallazgos, ¿de dónde tiene que partir para cambiar las conductas financieras del mexicano? Si quieres yo contesto, Pedro. Creo que otra de las barreras en la pregunta de antes es que quisiéramos tener soluciones mágicas, ¿no? Y entonces quisiéramos tener un producto con el cual bancarizáramos a todos los mexicanos o no importan las edades. Entonces, creo que otro reto es entender que esto es cambiar comportamientos es complicado y tienes que definir muy bien qué comportamiento quieres cambiar. Entonces, otra de las cosas importantes es segmentar y entender qué producto le va a servir a quién, qué función tiene en la vida de las personas, ¿no? No enfocarte en el producto, enfocarte en la función, pero por persona. Y creo que lo mismo es con las estrategias de educación y capacidades financieras. Se ha invertido muchísimo dinero en
en este país en generar educación financiera del sector privado, del sector público. Como decía Bernardo, está la estrategia de inclusión financiera, la Política Nacional de Inclusión Financiera, que se desprende a una parte de educación. Y el problema es que queremos cosas muy generales y no entendemos para qué las queremos. Queremos que la gente sepa qué es inflación, cómo se calcula la tasa de interés, y en realidad eso no es lo que es útil, ¿no? Y no es lo que es útil para el joven que está empezando a trabajar, la ama de casa, la mujer trabajadora, el empresario. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es entender qué necesidades hay, no llegar con un plan de yo te tengo que enseñar esto, sino escuchar qué tenemos que enseñarles a las personas y qué quisieran saber. Nosotros estamos haciendo una chamba hacia allá y ya hay ideas y nos podemos enfocar, o sea, utilizar la ciencia, los avances que hay en otros países nos va a decir mucho. Y lo otro es evaluar. Se han hecho muchos esfuerzos de educación financiera que no se han evaluado. Y el problema de eso es que no aprendemos qué sirve y qué no sirve. Entonces, cualquier estrategia que además ya se habla más de creación de capacidades financieras, que sean útiles en el momento es que experimente una necesidad, tiene que tener esos elementos. Tiene que estar segmentada, tiene que ser relevante y tiene que ser en el momento en que las personas la necesitan para tomar decisiones. Entonces, creo que eso sería lo que nos diría el estudio y en general la economía del comportamiento. No sé si Bernardo o María quieran. Nada que agregar. Perfecto. La siguiente es de Natalia García. ¿Qué se necesita para abordar las barreras sistémicas y de discriminación que limitan el acceso a las comunidades indígenas a los productos financieros? ¿Se incluyó este sector de la población mexicana en el estudio presentado? Bueno, no se incluyó porque la ENIF no nos permite ver esas variables, ¿no? Entonces, es una deficiencia en general de prácticamente todas las encuestas en México. Solo hay el módulo de movilidad social intergeneracional del INEGI que nos deja ver temas de pertenencia a grupos étnicos. Entonces no se incluyó. Sin embargo, César Reséndiz, que está aquí, y yo hicimos un estudio para CEPAL que justo habla de discriminación. Y en general, volviendo al estudio, creo que los grupos vulnerables de ser discriminados, y están las mujeres, y están los jóvenes, y están los adultos mayores, y están las personas que pertenecen a grupos indígenas, tienen dos diferencias básicas que hoy hemos hablado hasta el cansancio de ella. Es un mayor sentimiento de aversión a la pérdida. Se pueden dar menos el lujo de arriesgar, de cambiar, y si las cosas van mal, ¿qué hago? O sea, hay un mayor temor al cambio. Parten desde una posición de mayor temor a intentar cosas nuevas, ¿no? Y número dos, además de que de discriminación podríamos hablar horas y que sí es cierto que existe evidencia de que hay una discriminación explícita, hay un mayor desconocimiento, porque desgraciadamente hay una correlación en el país entre pertenecer a un grupo indígena y tener una menor educación. Entonces necesitan necesidades específicas de capacidades, de creación de capacidades financieras. Entonces, por ahí tendría que venir temas de comunicación, de lenguaje, de conceptos simples y de realmente entender sus necesidades, que van a ser distintas que de las personas que viven en las ciudades, por edades, por dependientes económicos, todo lo que hemos dicho con los arquetipos. Muchas gracias. Sería ya la última pregunta para cerrar. A 3 años del gobierno actual, ¿cómo se percibe el apoyo del sector público para mejorar la inclusión financiera de los mexicanos? No, a ver, creo que hay otra vez, ¿no? Se ha instrumentado una estrategia nacional de inclusión financiera. Se dio a conocer hace año y medio o 2 años. Hay esfuerzos en materia de educación financiera, pero tenemos que pasar del papel y de bonitas ideas. Yo creo que María dijo algo clave hace rato. Decía, es que no podemos estar cambiando, ¿no? Llevamos 3 presidentes de la CNBB, 2 presidentes de la CONSAR, próximamente otra gobernadora del Banco de México. Pero independientemente de que cambien las personas, los programas no deben de cambiar.
Porque pues lo que se tiene que hacer para fomentar mayor inclusión financiera, pues aquí está, ¿no? Está claro. O sea, ya afortunadamente tenemos investigadores como Ana Laura, como todo el equipo del CIDE, que han estado investigando, que han estado diciendo qué es lo que se tiene que hacer. Pues hagámoslo, ¿no? Pero tengamos un plan de mediano a largo plazo. Y eso es lo que tenemos que exigir, creo, que como asociaciones del sector financiero, como oferentes de infraestructuras del mercado, como sociedad civil, como empresarios, exigir que haya continuidad en los planes y en los proyectos, en las políticas públicas, ¿no? También la ley FinTech, por ejemplo, se sacó en 2018. La verdad es que eso ha sido un ancla, y María lo puede comentar desde su rol de Amexcap, fue un ancla para atraer más inversionistas canadienses, americanos, ingleses, rusos, chinos, quieren llegar a México. Es increíble la cantidad de fondos de capital privado que están financiando FinTechs en México. Pero por el otro lado, tenemos de pronto vemos autoridades que o no le entienden muy bien no le entendieron muy bien a la ley, o de plano son aversos al riesgo, a la incertidumbre, a que haya competencia, a que haya más exactamente al cambio. Y eso no puede ser. Hay una ley aprobada por el Congreso de México que garantiza las operaciones y el funcionamiento de las empresas fintech, el uso de activos virtuales. Y aunque el Banco de México no le guste, tiene que aprobarlas en algún momento, porque no podemos estar fuera de lo que está pasando en el mundo. México se adelantó con esa ley en el 2018 de manera súper relevante, y lo que estamos viendo es que pues de pronto, en función de las autoridades que están a cargo, o lo empujan o lo retrasan. Y eso no puede ser. Tenemos que tener claramente una política pública para incorporar a más mexicanos al sector financiero, para que gocen de los beneficios del sector financiero, de la mitigación de riesgos que puedes tener con un seguro, con una cuenta de ahorro, etcétera. Y creo que eso es un poco mi visión. La comparto al 100%. Necesitamos una regulación que vaya aparejada o paralela a los cambios, a las novedades, a las tendencias del mundo, y necesitamos, no podemos ir tan lento, porque si no perdemos competitividad. Eso en ese sentido. Y bueno, por supuesto, programas que perduren y que maduren, porque si no también, pues si estamos cambiando, pues no permitimos que permee realmente, o que haya un cambio real. Yo creo que en términos de educación, creo que, por ejemplo, la Conducef está haciendo una buena chamba. Hizo su semana de educación financiera, la hace sistemáticamente, e involucra a todos, y tiene una enorme manera de agrupar y de atraer a muchos jóvenes. Y la verdad que ahí sí creo que hay un esfuerzo bien armado por parte de la Conducef, pero creo que necesitamos reforzar, y esta es una chamba de todos, la parte de educación. O sea, sí, por lo que entiendo del estudio, y creo que todos lo entendemos igual, si queremos que haya más inclusión, necesitamos que se eduque, y que se eduque desde mucho más temprana edad, que se eduque desde la casa, que se eduque desde la formación del hogar, desde la madre, para que cambie la mentalidad hacia adelante. Y yo creo que es importantísimo enfocarnos en la educación, tanto en el hogar como desde muy temprana edad en las escuelas, y ir diseñando programas y lenguajes que estén adecuados a la situación y entendimiento de cada arquetipo, y obviamente buscar que realmente logremos cambiar mentalidades, que veamos los cambios en el mediano plazo, pero necesitamos empezar desde ya. Ana. Yo solo agregaría a lo que decía María de la importancia de la educación y la creación de capacidades, la certidumbre, ¿no? O sea, básicamente lo que resumiendo lo que dijo Bernardo es, pues hay mucha incertidumbre, ¿no? Los cambios en los directores de los reguladores, etcétera, ¿no? Pero desde otra perspectiva, también el gobierno
digamos, una de las razones de ser del gobierno es ayudar a socializar el riesgo, ¿no? Esa es un poco la lógica de por qué pagamos impuestos, por qué pensamos en repartirlos hacia los que menos tienen, por qué creamos sistemas de seguridad social, de salud, etcétera, ¿no? Y lo que creo que uno de los hallazgos principales que hablábamos hoy es la incertidumbre hace que las personas seamos más temerosas, más desconfiadas, estemos menos dispuestos a innovar, menos dispuestos a cambiar. Lo que necesitamos para que el sistema financiero progrese en este país es cambiar desde los proveedores, las personas necesitan cambiar, pero se tiene que los mexicanos necesitan percibir una socialización de ese riesgo, ¿no? La realidad es que al contrario, los mexicanos que no están incluidos financieramente, parte de ese miedo e incertidumbre tiene que ver con el entorno en el que viven, ¿no? Con que no hay un Estado de Derecho, con que no saben a quién acudir cuando las cosas van mal. Simplemente la reacción del COVID, ¿no? Que fue un problema. Las vidas financieras conviven con otras decisiones de vida de las personas. El COVID se volvió en muchos casos un problema de vida financiera. Y la respuesta fue cada quien que le busque por donde pueda, ¿no? Y los mexicanos somos muy resilientes, pero eso creo que ahonda en hacernos temerosos y adversos al cambio. Entonces creo que un requisito indispensable para aumentar la inclusión financiera en este país es vivir en entornos de mayor certidumbre, y eso pues no creo que hemos avanzado hacia allá. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias a todos, principalmente a quienes nos acompañan, que se conectaron Les agradezco de manera virtual, y muchas gracias a quien nos dieron. María, Bernardo, Ana, de nueva cuenta, muchas gracias. Les agradecemos a nuestros panelistas su asistencia a la presentación de este estudio, así como la del público que nos acompañó de forma presencial en el Auditorio Viva. Y también a quienes nos siguieron a través de Zoom. Muchas gracias y muy buenos días.